Hoy vengo a hablaros de uno de esos mangas que hacen que se te ericen los pelos de la nuca, de esos que te revuelven el estómago. Y es un manga que te hace estremecer aún más porque su historia está inspirada en un hecho real, en un dramático caso que conmocionó a la sociedad japonesa. Así que hoy vengo a hablaros de un manga brutal y sobrecogedor. Vengo a hablaros de 17 años, pero como siempre, empecemos por el principio. 17 años comienza con Hiroki, un joven que, bueno, ha tenido que acercar a un compañero hasta un barrio en la prefectura de Shiba. Y bueno, al llegar a este barrio empieza a andar por sus calles y cuando llega a un descampado, su cabeza empieza a rememorar, a recordar lo que le ocurrió con 17 años. Y es que en esa época Hiroki y su amigo Takeishi eran dos chavales, bueno, que eran un poco rebeldes, se metían en algunos problemillas, peleas y demás, pero no eran malos chicos. El caso es que un buen día se cruzó en su camino Miyamoto, un chaval un poco mayor que ellos, que, bueno, este sí que tenía atemorizado a todo el barrio, era un chico grande, fuerte, que siempre se metía en problemas y que además tenía contactos con la Yakuza. Miyamoto se convierte en el protector de Hiroki y Takeishi y les propone unirse a su grupo, a su pandilla. Estos dos pues lo hacen encantados, piensan que bueno, bajo el ala de Miyamoto van a convertirse en los reyes del barrio y van a poder hacer lo que les dé la gana, van a ser respetados y demás. El caso es que la cosa más o menos va así. Hiroki y Takeishi desde ese momento pues son más temidos en el barrio, ya nadie les busca problemas con ellos, prácticamente pueden hacer lo que quiera por allí. Hasta que un buen día Miyamoto les propone ir hasta Tokio a buscar chicas. Como todos no caben en el coche, Takeishi se queda y se vuelve andando y Hiroki sí que va con Miyamoto y el resto del grupo a buscar chicas, aunque esto realmente es un eufemismo. Miyamoto no tiene ningún interés en buscar chicas y lo que quiere realmente es llevarse a la fuerza alguna para abusar de ella o violarla. El caso es que tras unos intentos fallidos dan con la chica adecuada, Sachiko, una joven que va caminando sola por la calle y a la que le hacen creer que la están salvando de un abusador, de un acosador, que no es otro que uno de los amigos de la pandilla al que le ha pedido Miyamoto que se haga pasar por acosador para embaucar a la chica, y con el pretexto de que van a llevarla en el coche de vuelta a su casa segura y sin ningún tipo de problemas, pues terminan trasladándola a unos almacenes abandonados donde Miyamoto se dispone a violarla. Pero Sachiko consigue escaparse, consigue escabullirse y refugiarse tras unas cajas, y Miyamoto le pide al resto del grupo que la busquen y se la traigan inmediatamente. Hiroki da con la chica, la encuentra detrás de esas cajas y aquí es donde comienza su pesadilla, el momento que marcará su destino para siempre. Y es que Hiroki no está a gusto, no está cómodo con la situación, no le gusta lo que está haciendo Miyamoto y desde el primer momento piensa que debería haberse ido, que debería haberse quedado con Takeishi y no haber ido hasta Tokio. Pero no le ha quedado más remedio porque Miyamoto ejerce un poder muy fuerte sobre todo el grupo, todos le temen también. Entonces Hiroki se hace una pregunta, ¿no? Se cuestiona qué es lo correcto, si dejar a la chica ahí escondida y pues que pueda librarse de todo aquello, o descubrirla y entregársela a Miyamoto. Porque claro, por un lado piensa que si Miyamoto no la encuentra, todo se terminará, pero por otro lado también piensa que Miyamoto puede cabrearse con él, puede pagarlas con él si se da cuenta, si descubre que la dejó escapar. Así que Hiroki toma la peor decisión posible, le dice a Miyamoto dónde se encuentra la chica y a partir de aquí, pues bueno, Miyamoto la va a violar varias veces, tanto en esos grandes almacenes como en un hotel posterior, y terminarán llevándola a la casa de otro de los jóvenes, de otro de los amigos de esta pandilla, y la retendrán contra su voluntad en una habitación en la que van a hacerle, bueno, barbaridades, la van a maltratar, golpear y violar incontables ocasiones, tanto los miembros del grupo como otros chicos a los que les van a invitar a pasar por allí. Esta es una parte de la historia
pero esta historia se cuenta, digamos, de dos formas, ¿no? Una historia paralela, que es la historia de Miki, la hermana gemela de Sachiko, que va a iniciar una búsqueda incansable por encontrar a su hermana y va a mover cielo y tierra para saber qué ha pasado con ella. Y como decía al principio, esta historia está basada en un terrible caso, en un terrible crimen que conmocionó a la sociedad japonesa a finales de los 80, el caso de Junko Furuta, una joven estudiante que fue secuestrada por un grupo de amigos, algunos de ellos menores, y bueno, fue retenida contra su voluntad, torturada, vejada y violada en multitud de ocasiones. De hecho, se dice que fue violada por más de 100 personas diferentes, una auténtica barbaridad. Esta historia, 17 años, está escrita por Fuji Seiji, que este hombre es un estudioso sobre el crimen y sobre todo sobre la delincuencia juvenil en Japón. Tiene varios ensayos sobre este asunto. Creo que incluso da clases en la universidad sobre esto. Y también tiene alguna obra de ficción escrita que, inspirada en esa experiencia, en esas investigaciones que él ha hecho sobre la delincuencia y los crímenes juveniles. Y 17 años pues se inspira en este caso, en el caso de Junko Furuta. Yo pensaba que era de hecho el caso tal cual, recreado en formato manga, pero no es así. Es cierto que hay muchas cosas sacadas de ese caso y más o menos el desarrollo es muy similar. A Sachiko la secuestran de la misma forma que secuestraron a Junko Furuta. Miyamoto pues es un calco del chico que lideró a este grupo de jóvenes que secuestraron a Junko Furuta. También era un tipo que tenía contacto con la mafia y demás. Y el tema de retenerla en la habitación, torturarla, pues también es algo sacado directamente de ese caso, ¿no? Pero es cierto que también hay cosecha propia, hay elementos que se han incluido para hacerlo, en cuanto a narrativa, hacerlo más atractivo e interesante. De entrada, el hecho de que tenemos a una chica que es la hermana gemela de Sachiko. Junko Furuta no tenía hermanas y mucho menos una hermana gemela. El hecho de meter una hermana gemela nos permite, por un lado, contar esa historia paralela, ¿no? Contar esa historia de cómo ella se esfuerza por encontrar a su hermana, contacta con la policía, pega carteles, etc. Y además esta chica, Miki, que es la hermana gemela, va al mismo instituto que Hiroki y que Takeichi. Entonces, claro, cuando de repente un día se la encuentra allí en el instituto Hiroki, pues se queda de piedra, ¿no? La chica que tienen secuestrada y que han violado y torturado está allí en el instituto. ¿Cómo puede ser eso? Entonces es algo que le atormenta cuando después ya descubre que es su hermana, la intenta evitar a toda costa y se crea ahí como una especie de subtrama, ¿no? Hay algunos otros elementos también que difieren del caso de Junko Furuta y que no voy a comentarlo porque, se podrían considerar spoilers. Pero ya digo, no es una recreación del caso tal cual, sino una historia que coge mucho de ese caso, pero que también aporta cosas diferentes. El dibujo del manga, pese a no ser espectacular, creo que cumple a la perfección y que acompaña la historia sin ningún tipo de problema. Y actualmente podemos disfrutar la historia en este tocho, en este volumen que recopila los 4 tomos originales, porque este manga, 17 años, se publicó en su día por Manga Line. Creo que fue una de la última época de Manga Line, y de las obras que publicaron en ese momento, creo que 17 años es la que más se recuerda porque tuvo bastantes buenas críticas, ¿no? Era un manga que gustó en su día, pero que de algunos de los tomos, de los últimos tomos, se hizo ya una tirada muy cortita y era difícil de encontrar. De segunda mano a veces te la encontraba a precios muy, muy desorbitados. Y actualmente, pues Manga Line en esta nueva etapa la ha recuperado en un tocho que recopila los 4 tomos originales, trae alguna página a color en el comienzo, como podéis ver por aquí, os lo pongo para que lo veáis. Y que, tiene una edición muy buena. No sé si la traducción es nueva o se ha usado la misma traducción que se usó en su día, pero a mí me ha gustado mucho la edición. Tiene un formato grandecito, el dibujo se aprecia bien, y al final de todo, que esto es algo que tampoco sé si traía la antigua edición, a lo mejor sí, incluye pues una especie de, varias entrevistas entre el guionista y, varias personas profesionales, psiquiatras, etcétera,
en el que hablan pues sobre la obra y sobre todo este tema de la delincuencia juvenil en Japón, que son unas entrevistas bastante interesantes y que, bueno, me agradó encontrarlas al final, ¿no? Porque le daban un punto de, ¿cómo decirlo?, ¿no?, de seriedad a este manga, que ya de por sí era serie, ¿no? Pero que era como una obra que se había hecho con un fin, el fin de dejar constancia, ¿no?, de un problema que parece que muchas veces se obvia, o al menos aquí en Occidente, ¿no? Pensamos que la sociedad japonesa es idílica y que no tienen sus problemas, y aquí vemos que sí que los tienen y que también hay muchos. En definitiva, una obra que me alegro que se haya recuperado y que de verdad os animo a que le echéis un vistazo, porque creo que es de esa obra, ¿no?, que te remueven por dentro y que pese a que te pueden dejar mal el cuerpo, ¿no?, por lo que ocurre en ellas, creo que también es interesante de explorar esa, pues bueno, esa versión de un Japón que no es, como decía antes, ¿no?, el idílico, en el que, bueno, no hay problemas y parece que todo es de color de rosa, ¿no? Que muchas veces los que consumimos manga y anime se nos viene esa visión del Japón siempre a nuestra mente, y no ese otro Japón más oscuro, ese Japón oculto para nosotros, pero que también está ahí. Así que si queréis leer un manga brutal y sobrecogedor, os recomiendo 17 años.